Para todos los que se están conectando apenas una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, saludándoles con un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Si tenemos algún problema técnico, si se cae la señal, ténganos paciencia, gloria a Dios, a veces ocurren cosas como esta. Pero ya estamos una vez más en la transmisión y vamos a ir a nuestra cuarta parte de este lindo tema que hemos estado llevando a cabo, que se llama Amando la Palabra de Dios. Así que si tú tienes tu libreta, yo como pastor siempre les pido a todos los estudiantes que traigan una libreta, un lápiz y apunten. Gloria al Señor, tomen sus apuntes porque un día ustedes van a estar enseñando estas cosas a un grupo, gloria al Señor, o si no, a una congregación entera. Así que vamos a la cuarta parte de Amando la Palabra de Dios. Había expresado, gloria al Señor, mismo llamado en Salmo 119, versículo 105, que hay una porción de esta escritura, a mí me encanta este salmo, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la versión Reina Valera 1960. Así que basado en eso, podemos entender algo. ¿Estamos amando la palabra de Dios? Sí, porque si amamos la palabra de Dios, amamos a Dios. Eso lo hemos estado viendo ya por un par de semanas. Pero déjeme decirle algo. Dios inspiró, escúcheme bien esto. Yo quiero que usted abra sus oídos y entienda bien esto. Dios inspiró a cada hombre, gloria al Señor, que él mismo, hablando de Dios, había elegido como sus escribanos o sus escribas. ¿Quiénes eran los escribanos? ¿Quiénes son los escribas del Nuevo Testamento que más ahí los vemos más mencionados? Aquellos que escribían la palabra, aquellos que copiaban lo que ya estaba escrito. Pero cuando se hablan de los hombres de Dios, los hombres del Antiguo Testamento especialmente, o los del primer pacto, como usted les quiera llamar, eran aquellos hombres que escuchaban la voz de Dios y copiaban las palabras que hoy encontramos registradas en el super libro, en el libro santo. O sea que la Biblia, mismo llamado, fue escrita por hombres, claro que sí, pero hombres escogidos por Dios. Entonces pausemos. ¿La Biblia fue escrita por hombres? La respuesta es sí, pero ¿quiénes? ¿Qué clase de hombre? Hombres que Dios mismo escogió. Y esta es la parte que mucha gente no entiende. Así que yo quiero que pause. La Biblia fue escrito por hombres. Cuando usted le pregunte, la respuesta evangélica cristiana es sí, pero por no cualquier hombre. Fueron hombres escogidos por Dios. Aunque eran hombres común y corriente, pero la diferencia hacía que había sido Dios el que los había escogido a cada uno de ellos. Gloria al Señor. Y esta es la parte que la gente no entiende, porque ellos piensan que fue escrita por un hombre. Entonces ellos dicen, bueno, entonces si no fue escrita por Dios y fue escrita por los hombres, entonces ¿por qué yo debo de creerla? Eso es lo que la gente se pregunta. Pero tenemos que entender que la Sagrada Escritura, el libro santo, o como yo le llamo el superlibro, no es tomado, gloria al Señor, en serio por aquellos que son curiosos, por aquellos que son críticos, que no entienden cómo vino la palabra de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo vino hacia nosotros la palabra de Dios? Quiero que abramos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí vamos a ir todos a la palabra de Dios, la vamos a poner en la pantalla. Ustedes que tienen su Biblia, ahí con ustedes, por favor, ábranla. Cualquier versión que usted tenga, tal vez usted tenga la Reina Valera, tal vez usted tenga la Nueva Versión Internacional, tal vez la Biblia de las Américas, no importa. Gloria al Señor, pero tiene que decir algo bastante similar a esto. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a ver si me dan un poquitito de momento para ponerlo en la pantalla. Aquí voy a hacerlo ya. Ok, denme un par de segundos. Gloria al Señor, vamos a ponerlo ahí para que ustedes puedan disfrutarlo también junto conmigo. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Segunda de Pedro se encuentra en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Segunda de Pedro. Ok, ahí está. Muy bien. Ahí tenemos las dos versiones, como siempre lo hacemos, la versión Reina Valera 1960 y la Nueva Versión Internacional. Así que voy a leer y voy a dar lectura. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso, glorioso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo.
Dice el verso 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Aquí miramos tres cosas. Quiero que pausen y observen bien lo que dice aquí. Primeramente dice, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana. Todo el libro, de principio a fin, desde el Génesis hasta el último libro llamado el Apocalipsis, todo tiene profecía. Cada libro tiene profecía. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo a la iglesia, lo que estaba tratando de decir es que todo el libro de principio a fin, aún aquellas cartas que ellos estaban escribiendo, no habían venido por una voluntad humana, sino verdaderamente por una voluntad divina, la voluntad del Creador. Eso es lo que hace la diferencia. Aunque hayan sido hombres humanos escribiendo lo que hoy nosotros leemos, pero el origen primario era no la voluntad humana, sino la voluntad divina. Ok, vuelvo a dar lectura, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, ¿quiénes? Los profetas, esos hombres de Dios escogidos por él, hablaron de parte de Dios. No hablaron de parte de ellos, hablaron de parte de Dios. ¿Y por quién fueron impulsados? Fíjese la última parte del verso 21, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué puede pasar? Gloria a Dios. Pueden haber personas que equivocadamente pudieran pensar, gloria al Señor, en verdaderamente argumentar de que fue escrita por los hombres y los hombres se equivocan, pero no, ellos están equivocados. El problema es que ellos no pueden entender los textos que están escritos, como en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, que la profecía no había tenido el origen por voluntad humana. Esto no vino de los hombres, esto no fue alguien que se le prendió en ese momento el pensamiento de decir, oh, voy a escribir un libro y le voy a llamar la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Torá, qué sé yo. No. Esto Pedro estaba diciéndole a la iglesia, tanto a judía como a la iglesia gentil, que ya se estaba levantando un pueblo para el nombre del Señor gentil, le está diciendo que esto, la profecía, no había tenido su origen por voluntad humana, sino que los profetas, los hombres de Dios, hablaron de parte de Dios, siendo impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, aún en la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar registros que Dios no nos escondió a nosotros. Cuando en la misma palabra de Dios hubieron personas que menospreciaron a los hombres de Dios. Escúchame bien esto. Esto de que la gente menosprecia a los hombres de Dios, a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los ancianos. Esto no es nuevo. Esto se traslada, gloria al Señor, desde la antigüedad y lo podemos ver en el antiguo pacto, gloria al Señor, o en el primer pacto que Dios le dio a Moisés. Había un hombre llamado Moisés que Dios había escogido. Y mira lo que nos dice en Números capítulo 12. Vamos a ir para allá para entender todo este registro. Porque Dios, como buen revelador, como aquel que quiere que sepamos todas las cosas, Dios lo dejó escrito, este registro, para que nos diéramos cuenta de que él no escondió nada. Miremos lo que nos dice en el capítulo 12, verso 1 al 12. Gloria al Señor. Ahí mismo, gloria a Dios, vamos a leerlo. Dice, Moisés había tomado por esposa ¿a quién? A una egipcia. Este era el hombre de Dios que Dios había escogido. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Aquí empezó la murmuración. Verso 2. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado
también a nosotros? Esa fue la expresión de que ellos estaban declarando. Y el Señor Dios, dice la Escritura, oyó sus murmuraciones. Verso 3. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Verso 4. De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir, o escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor, pongan atención a esto, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. De dos maneras. De dos maneras. ¿Ok? Cuando él escogía a un profeta, le hablaba en visiones y se le revelaba en sueños. Pero fíjense el verso 7. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado, hablando de la murmuración que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Qué tremendo, qué tremendo. Ahí podemos ver que Aarón y Miriam, Aarón siendo el hermano de Moisés, no estaba creyendo 100% que él era el hombre escogido de Dios. ¿Y qué dejó o qué permitió hacer a su esposa? Murmurar en contra del hombre de Dios, de aquel que nosotros tenemos entendido que escribió los primeros 5 libros de la Escritura, de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Al rebelarse ellos contra Moisés, el hombre que Dios había escogido para guiar a su pueblo, les fue muy mal, muy mal. Entonces nosotros, gloria a Dios, no podemos desechar la palabra de Dios porque la escuchamos en la boca de un hombre de carne y de huesos, igual que todos. ¿Qué diferencia hay? Podemos decir lo mismo que Aarón y Miriam dijeron. Un hombre que no tiene ninguna apariencia angelical o que no habla tal vez elocuentemente. Nosotros tenemos, mis muy amados, que discernir la palabra de Dios, si es de Dios o no. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber si la palabra es de Dios o no? Aquí está el punto de referencia. Conociendo lo que dice el superlibro, conociendo lo que dicen las sagradas escrituras. ¿Por qué los pastores evangélicos estamos tan, gloria a Dios, empesimados, podemos decir? ¿O por qué repetimos tantas veces, una y otra vez, a las ovejas, al redil, a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué les decimos, por favor, lean la palabra de Dios?
Por favor, no se esperen hasta llegar el domingo, el miércoles, el viernes, qué sé yo, el día que se congregan. Tienen que leer la palabra del Señor. Tienen que tener devocionales familiares. Tienes que tener un devocional personal. ¿Por qué? Porque debemos de amar la palabra de Dios. Porque las Sagradas Escrituras, con todo nuestro corazón, debemos de amarla. Porque si nosotros amamos y sabemos la Escritura, entonces nosotros sabremos cuando la palabra que es declarada es de Dios o no es de Dios. Cuando una persona verdaderamente no estudia la palabra, no se sumerge en la palabra, no le da importancia a la palabra, esa persona tarde o temprano va a ser engañada. Pero cuando una persona sí la estudia, sí se sumerge en ella, entonces sabe lo que la palabra de Dios declara y sabe lo que está escrito. Y puede tener confianza en aquel hombre de Dios que es temeroso de Dios, que sabe que declara la palabra tal como está escrita, que no se la está inventando, que no está diciendo falacias, que no está diciendo cosas que no son verdaderas, sino que verdaderamente está declarando la palabra tal como es. Es ahí cuando nosotros ya conocemos la palabra, por medio de esa intimidad, por estarla estudiando, por estarla leyendo, es cuando Dios comienza a darnos revelaciones de la misma palabra del Señor. Quiero que vayamos a Isaías y entendamos lo que dice aquí. En Isaías capítulo 28, versículo 13. Vamos todos para allá. Isaías, el profeta, el hombre de Dios también escogido. Capítulo 28, versículo 13. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión. Si usted tiene la Reina Valera, tiene que decir algo bastante similar a esto, o tal vez se le simplifique un poco acá. En el verso 13 nos dice la palabra de Dios y así está escrita: pues la palabra del Señor para ellos será también. Mira qué bonito esto. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, D, E. A, E, I, O, U. Eso dice en la Nueva Versión Internacional. Un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espalda cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. ¿Qué es lo que está tratando de decir esto? Bueno, en parte lo que está tratando de decir que la palabra es un rompecabezas. Lo voy a simplificar de esta manera. Que cada pieza se va uniendo y cada unidad tiene que quedar perfectamente. No podemos forzar algo donde no cabe. Así como el abecedario forma palabras y las palabras forman y nos dan entendimiento, de la misma manera la palabra de Dios es para nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra y comenzamos a unir cada una de esas piezas, nos damos cuenta que Dios está diciéndonos algo tan claro. Pero cuando la palabra de Dios no se conoce como el A, B, C, D, E o el A, E, I, O, U, entonces se les hace difícil entender lo que está en el libro sagrado. Y al hacerse difícil, entonces por eso entra incredulidad. Y se pregunta a la gente, ¿es esto palabra de Dios? ¿Es esto verdad o no es verdad? Recordemos que los hombres de Dios verdaderamente fueron inspirados por Dios mismo. Eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Y esa inspiración fue mandada por Dios, así como Dios sopló en Adán aliento de vida. Y cuando él sopló, fue un alma viviente. De la misma manera, cuando la palabra de Dios fue escrita, fue porque fue soplada por Dios en los corazones de cada uno de aquellos hombres de Dios que le escribieron en diferentes tiempos, pero con el mismo sentir y con el mismo espíritu de Dios inspirándolo a cada uno de ellos. Ellos, aunque eran hombres pecadores, como tú, como yo, pero Dios los había inspirado ¿para qué? Para escribir, para ser los copiantes, para ser, yo en algunas ocasiones les he llamado a veces hasta los secretarios, porque ¿qué es lo que hace una secretaria o un secretario? Ella escribe lo que aquel jefe le está diciendo,
Dios era el jefe y siempre será el jefe de todos nosotros. Y lo que Dios declaraba, las secretarias o los secretarios en este tiempo, gloria a Dios, los hombres de Dios escribían en el libro santo. Entonces el libro que tú tienes en tus manos no es cualquier libro, es la palabra de Dios misma, obviamente escrita por hombres de Dios. Quiere decir que el Señor pudiera dar un golpe, gloria al Señor, con una vara, gloria al Señor, en la cabeza de alguien en esos momentos. ¿Para qué? Tal vez para despertar. Ellos fueron inspirados y nosotros necesitamos ¿qué? Descubrir las revelaciones que están dentro del libro. ¿Tú sabes que todo lo que tú y yo necesitamos saber está en el libro? Mucha gente se deja engañar. ¿Por qué? Porque no van al libro. Mucha gente anda solamente escuchando profecía declarada, pero no van a dar al libro para ver si verdaderamente esas profecías son o no son de Dios. No podemos creer a todo espíritu, nos enseña la palabra de Dios, solamente aquel espíritu que es inspiración de Dios, pero tenemos que rectificarlo en la palabra escrita por Dios. Quiere decir, declarada por Dios, escrita por los hombres. Quiere decir que lo que está escrito, gloria al Señor, no es una revelación humana, sino una revelación divina. Dios nos da esa revelación cuando nosotros leemos aquella palabra que fue escrita por los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo quiero que entendamos todas estas cosas y nos demos cuenta, gloria a Dios, que debemos de amar la palabra con todo nuestro corazón. El Hijo de Dios que la ama, ama a Dios. Y el Hijo de Dios que ama a Dios, ama la palabra. Tú no puedes dejar de estudiarla. Tú no puedes detenerte de agarrar la gloria al Señor y abrirla y no esperar llegar hasta la casa de Dios, hasta la casa de oración, hasta la asamblea para tú poder abrir el libro santo. Tú necesitas abrirlo constantemente. Yo soy de los pastores que constantemente le mando devocionales a mis amados hermanos, a la iglesia local. Le mando versículos bíblicos, les mando una reflexión. ¿Por qué? Porque yo quiero que te des cuenta que dentro de esa palabra se encuentra más de lo que tú has escuchado o de lo que tú has conocido. Yo le pido a Dios verdaderamente que Dios nos inspire constantemente, que se levanten hombres y mujeres de Dios, guerreros y hambrientos de la palabra, que en vez de estar viendo 3, 4 horas de televisión, abran la palabra de Dios, disfruten de ella, para que por medio de esa palabra nunca seamos nosotros engañados. ¿Y dónde es engañada la gente? Por las redes sociales, a veces por las televisiones, a veces por las calles. No se puede creer a todo espíritu que dice ser de Dios. Necesitamos conocer bien la palabra para darnos cuenta si lo que se está declarando es de Dios o no es de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no vino por inspiración humana, sino por inspiración divina. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateos capítulo 21, versículo 22? Vamos a ir para allá. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mira lo que dice. Dice la versión internacional. Dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. En la Reina Valera dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora quiero pausar un poco y quiero que
me escuches de lo que te voy a decir. ¿Quiere decir que todo lo que nosotros pidamos se nos va a dar? Pensemos un poco. ¿Quiere decir que si yo le pido $1.000.000 a Dios, Él me lo va a dar? ¿Quiere decir que si yo le pido a Dios a la mujer más bella del mundo, yo casarme con ella? Vamos a decir que yo estuviera soltero. Vamos a poner a un joven. Me voy a retroceder 20 y pico de años atrás. Y yo le pidiera a la mujer más bella en el mundo, Señor, entrégame a la más bella del mundo. ¿Dios me la va a dar? No, eso no es lo que quiere decir el verso. Lo que quiere decir el verso, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero ¿qué es lo que vamos a recibir? Aquellas cosas que están bajo la voluntad divina de Dios. No vamos a recibir cualquier capricho que nosotros pensemos. En una ocasión, alguien vino a decirme allá a la iglesia local: pastor, escuché a un predicador, me decía, y él dijo que Dios tenía allá en el cielo un dealer de carros y que pidiéramos el carro que nosotros queríamos y que Dios nos los iba a mandar. Escucha bien esto. La gente movida a fe dice que daba grandes cantidades de ofrenda. Yo solamente me puse a reír y le dije: Dios perdone a esa persona que hizo esa declaración. ¿A dónde dice la escritura que Dios tiene un dealer en el cielo? ¿A dónde lo dice? No lo dice. Esa es una interpretación humana, moviendo los corazones de la gente para levantar una ofrenda. Yo estoy en contra de las manipulaciones como pastor. Yo estoy en contra de las mentiras engañosas. Pero el Hijo de Dios necesita leer el libro santo para darse cuenta si las declaraciones son verdaderas o son falsas. La ofrenda es de Dios. Los diezmos son de Dios. Tenemos que dar ofrenda y tenemos que dar los diezmos, pero no con manipulaciones humanas. No engañando al pueblo, diciéndole que Dios tiene un dealer y que pidas el carro que tú quieras. Y que los hermanos que no viven en los Estados Unidos, que los hermanos que viven en países pobres, en pueblos, en ciudades, que no pueden, ellos ni siquiera tienen una bicicleta. ¿Qué clase de mensaje tan falso? Si un hermano lo escuchara, ¿podría creerlo? Si vive en un rancho donde hay vacas y caballos. No, mi amado hermano, esa es una declaración engañosa. Por eso tú y yo necesitamos leer la palabra y darnos cuenta lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Dios bendice al dador alegre. Dios lo bendice, claro que lo bendice. Es de Dios cuando se levantan la ofrenda en la casa de Dios, claro que es de Dios. Es de Dios cuando se entregan los diezmos para que el ministerio siga avanzando y creciendo. Claro que es de Dios. Está en la escritura y no lo podemos remover. Pero lo que no es de Dios es ponerle de más para manipular las mentes y los corazones de aquellos hijos de Dios que creen en fe las declaraciones que se declaran. Y esto es lo que ha traído verdaderamente que la gente no crea en aquellos que somos verdaderos, en aquellos hombres de Dios que somos temerosos y predicamos la palabra dentro y fuera del tiempo y declaramos las verdades bíblicas y le decimos a la gente la verdad que está escrita, aunque duela hasta el alma y el corazón. Tú tienes que asegurarte que el lugar donde tú te congregas, donde tú vas, ese hombre teme a Dios sobre todas las cosas. Y no va a salir con una racha, ni con una manipulación, ni con una mentira como esa que me fue declarada de un hermano que escuchó a este predicador diciendo: si tú das una gran ofrenda, tú pídele a Dios el carro, el vehículo, la troca que tú quieras. Dios tiene un dealer en el cielo. El diablo es mentiroso. Ese no era el Espíritu de Dios.
es ser un espíritu engañoso, manipulando. Y Dios tenga misericordia de ese varón que hizo esa declaración. Dios tenga misericordia y se arrepienta. Si tú tienes un corazón bondadoso, si tú tienes un corazón dadivoso, y aunque lo tengas duro, Dios lo tiene que suavizar de una o de otra manera, pero no con manipulaciones, sino con declaraciones de verdadera necesidad y que digan la verdad al declararlo. Espero, mi muy amado, que esta enseñanza, porque aquí me voy a quedar hoy, te bendiga tu vida. Recuerda, amamos la palabra de Dios con todo el corazón. Estudiémosla, abrámosla, leámosla, conozcamos a ese Dios, conozcamos su palabra, conozcamos sus leyes, sus mandamientos, sus decretos. Es Dios el que decreta. Es Dios el que decreta. Nosotros los hombres solamente declaramos la palabra de Dios en fe. Así que, mi muy amado, en este momento quiero dejarte con este pensamiento de que los hombres de Dios somos humanos. Quiero dejarte con este pensamiento que los hombres de Dios no somos divinos, somos de carne y de hueso. Que los hombres de Dios podemos equivocarnos. Nos hemos equivocado. Nos vamos a equivocar. Pero sea Dios el que guarde los corazones de cada hombre de Dios. Sea Dios el que guarde también el tuyo, porque tú también te vas a equivocar. Porque tú también te has equivocado. Porque tú también, aunque amas a Dios con todo tu corazón, puedes llegarte a equivocar. Y por eso necesitamos sumergernos en la palabra de continuo, para que la palabra guarde nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, para nosotros no equivocarnos y no nos llamen mentirosos. Dios guarde a cada hombre de Dios. Dios guarde a cada congregación. Dios guarde a los ministros, a los líderes, a los diáconos, a los pastores, a sus familias. Dios los guarde. Pero si alguna vez ellos se llegan a equivocar, hay que tener un corazón perdonador y no hay que juzgarlos. Deja que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Obviamente que si hay mentira tras mentira, sal corriendo de ese lugar si ese hombre no se arrepiente. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios, porque Dios ama a aquel que se arrepiente. Y si hay un hombre que se arrepienta, Dios lo perdona. Y si Dios lo perdona, ¿por qué no lo podremos perdonar nosotros? Dios nos guarde de cualquier declaración en contra de alguien. Aprendamos que humanamente nos podemos equivocar cualquiera de nosotros. En otras palabras, yo guardo el derecho a equivocarme en mi humanidad. Pero siempre le pido a Dios no hacerlo. Y que Dios me ayude con todas mis fuerzas, con toda mi humanidad, para nunca poder equivocarme. Pero ¿saben qué? Estoy seguro que posiblemente ya lo he hecho. Y estoy seguro que tal vez lo haga, pero ninguna con una mala intención. Casualmente, hace como 2 semanas atrás, declaré un verso y el verso estaba correcto, pero el libro no. Gracias a Dios vino mi hija, vino mi hijo, vino mi sobrino y me dijeron, mi sobrino me dijo, tío, yo creo que hay algo ahí. Mi hija me dijo, papá, creo que te equivocaste. Y mi hijo me dijo, sí es cierto, papá. Rectifiqué y era cierto. Me había equivocado, no en el verso, sino en el libro. ¿Qué fue eso? Una equivocación humana. No es que yo quería equivocarme, es que yo me equivoqué en mi humanidad. Así que siempre vamos a tener equivocaciones humanas, pero son humanas, no son con perversidad. No son queriendo engañar a nadie. No son queriendo manipular la mente de nadie. Dios nos guarde a todos nosotros de hacer cosas semejantes a esa.
Hoy te quiero dejar de que siempre le pidamos a Dios que nos ayude con nuestra humanidad y que en medio de nuestra humanidad no dejemos de creer, no dejamos de creer en las declaraciones de aquellos hombres temerosos de Dios que predican, que pastorean las iglesias del pastor de los pastores, que un día todo nos pedirá Dios cuenta de lo que hemos declarado. Y Dios sabe que cuando alguien se equivoca, no lo hace de corazón, sino que ha sido por su humanidad. Hoy mismo, llamado, que esta palabra te haya bendecido. Que Dios guarde tu corazón y que guarde el corazón de todos los hombres de Dios que existen en todo el mundo, que están haciendo una labor extraordinaria porque servimos a un Dios extraordinario. Bendice a tu pastor, ayúdalo, ministro de Dios, apóyalo, levántale sus manos, ayúdale porque el trabajo no se puede hacer solo. Dios quiere usarnos a todos nosotros amando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que hoy puedas reposar en esta palabra y meditar en ella por todo el día y toda la noche. Te dé Dios sueños y hable Dios a tu vida y a tu corazón por medio de esta palabra, y que en esta palabra descanses, encuentres el descanso que solamente en Cristo Jesús se encuentra para ti y para mí. Muchas bendiciones. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vemos, si Dios no nos permite. Gloria al Señor. Nos veremos en Jerusalén, y si no, nos veremos en nuestra próxima enseñanza en esta tu plataforma, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.